Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le doy la bienvenida a los que están entrando, ahora es que siguen entrando, van a ir poco a poco. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación del día de hoy con un invitado muy interesante, una persona muy estudiosa en la materia del cerebro humano, el doctor Luis Arocha, médico psiquiatra, quien ha dedicado más de 40 años de su vida no solamente al ejercicio de la psiquiatría, sino a la investigación, como él lo llama, del potencial y desarrollo del cerebro humano, al desarrollo de ese potencial que tenemos. Autor y profesor de muchos años de PNL, programación neurolingüística, varios libros, más de 20 libros ya publicados, y todo un investigador que tu último invento, el Neurocódex, es como, Neurocódex es como una compilación, ¿no?, de toda esta actividad, de todo este trabajo que va llevando, integrando los distintos modelos psicoterapéuticos y la programación neurolingüística y la terapia de estimulación bilateral como el MDR. Y bueno, interesante, yo tuve la oportunidad de estar cuando estabas en ILACOT aprendiendo y entrenándome en la neuroestimulación bilateral, que por cierto, en mi uso profesional ha sido bien efectiva para el tratamiento para ayudar a personas con miedo fóbico. Muy buena, me ha resultado ese, siempre los tengo presente, a ti y a Laura. Bueno, entonces el doctor Arocha va a conversar con nosotros hoy sobre el, esto que él llama el narcisismo en la era virtual. Entonces, te voy a dejar la palabra para que le saludes y para que comencemos sobre este tema. Hablar un poco, por supuesto, entender a qué nos referimos cuando hablamos de narcisismo, cómo es que hay algunas personas que tienen ciertas características, cómo es que otras terminan desarrollando trastornos de personalidad ya más fuerte con el tema del narcisismo. Ujú. Y el tema que me llama mucho la atención es esto, ¿qué llamamos el narcisismo en la era digital? ¿Que es verdad esto de que en la era moderna esto ha aumentado? Entonces, bueno, arrancamos hablando un Ok, poco de qué entendemos por ese narcisismo, de dónde viene ese término. Y bueno, te dejo para iniciar, Luis, salude y empecemos esta tertulia. ya, Aquí la intención es que la persona pregunte, que participe. ¿De acuerdo? perfecto, Ah, perfecto, porque siempre prefiero el diálogo, la conversación a simplemente el discurso solo, ¿no? seguro. Y porque fíjate, podríamos empezar por aquí. Hay una pregunta profundamente perturbadora y a mí me ha angustiado, podríamos decir así, desde la infancia, ¿no? Que cómo es eso de que yo ando con mi cerebro. Yo ando viendo, escuchando, sintiendo, explorando, hablando, haciendo cosas y me voy y tú te quedas con tu cerebro haciendo lo mismo. Y no estamos los dos haciendo lo mismo, sino que cada uno está haciendo lo suyo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso para mí ha sido muy perturbador, muy perturbador. Claro, yo antes no lo entendía. Antes decía, bueno, las cosas son como son, o yo preguntaba y me decían, bueno, así es, pues, ¿verdad? Así es. Así es. Así es que cada uno de nosotros tiene una versión de la vida, Es bien porque la vida importante. es todo, porque el otro complemento de esta pregunta angustiante es precisamente esa. Oye, hay montaña, hay río, llueve, hay sequías, hay animales, hay vegetales, hay lugares, hay montones de cosas, hay estrellas, y ¿qué hago yo con esta cabecita minúscula eh, frente a la vida? Es como, bueno, somos seres insignificantes, ¿no? Entonces, eso, eh,
bueno, que tanto, como te digo, me preocupaba. Primero me preocupaba como niño, como adolescente, y después, bueno, me he acostumbrado, ¿no? A Me he preocuparte. acostumbrado con el tiempo a que después recuerdo una vez escribí por ahí en un cuadernito de notas y tal, escribí que qué pasa en los estadios en la madrugada cuando están vacíos, ¿no? Hay quién los contabiliza, quién da cuenta de ellos. Entonces, bueno, nada, la realidad me ha derrotado y con el tiempo he entendido que, bueno, que es así, que cada uno de nosotros tiene un mundo adentro que es muy diferente de la persona que tiene al lado, ¿no? O que tenemos al lado. Y eso es lo que llamamos yo, ego, todas estas palabras tan de moda, ¿no? Y resulta, bueno, en la mitología griega hay una historia de un joven que es tan, pero tan hermoso, que un día va a lavarse la cara al río, siempre me he preguntado por qué no se la lavó antes, ¿no? Y se queda mirando su propia imagen, se queda mirando su propia imagen y queda tan embelesado, tan cautivado por aquella imagen, que se queda ahí, se cae, se ahoga y se convierte en flor, el narciso. De ahí viene el nombre Narciso. Ok. Entonces, ¿quién es Narciso? Narciso es aquel que cree que esa versión que tienes tú, que tiene cada uno de los que nos están mirando y tal, qué sé yo, es lo más importante de la vida. Eso es el narciso. O sea que de Exactamente. alguna manera todos tenemos un narciso por dentro. Ok. Todos en algún momento queremos que las cosas sean como nosotros las pensamos, como las deseamos, como las sentimos. Queremos que la vida vaya por donde a nosotros nos da la gana, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, nosotros somos una simple flor, muy bella, algunos, otros no tanto como yo, pero, pero más nada, más nada, no somos más nada. Así es. Eso, bueno, los existencialistas, Sartre, todo su grupo, parece que lo entendieron muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Que eso no se convierta en un problema, que eso no Exactamente. sea, digamos, exagerado en el otro extremo de la pregunta que yo me hacía, ¿no? Que sea tan exagerado que ya tú intentes pasar por encima de las otras flores de narciso, pisotearlas, dañarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que de alguna manera, ¿cómo lo podemos hacer conviviendo? Fíjate, Fernando Sabater habla de tres funciones. Esto me cautivó. Esto tiene menos de un año, ¿no? Ok. Que esta idea yo la vengo trabajando sistemáticamente. Hay tres funciones fundamentales en la vida. Aprender a sobrevivir, Ok. ¿ya? Es decir, seguir vivo, ¿no? Aprender a convivir, es decir, cómo me voy a llevar con el resto de todos esos narcisos que andan por ahí. Y aprender a vivir, es decir, qué tomo de la vida, qué aprovecho de la vida en esta pasantía, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? En esta pasantía que estamos teniendo, que no sabemos además, ¿verdad? Hay muchas teorías al respecto, si continuará o no continuará Exacto. en otro espacio, en otro salón de clase, ¿no? Pero es una especie de aprendizaje que nosotros estamos llevando a cabo de manera continua y permanente, Así cada es. uno de nosotros mientras esté vivo, ¿no? Así es. Entonces, esa aventura de nacer, crecer, multiplicarse, envejecer y morir, es una aventura que, bueno, vamos a tratar de pasarla lo mejor posible en las tres formas, ¿verdad? De hecho, el mismo Sabater dice, se necesita prudencia para sobrevivir. ¿Ah? Qué palabra tan interesante. Prudencia para sobrevivir, generosidad para convivir y
coraje para vivir. ¿Mm? Muy interesante Entonces, la postura sí, porque sí, sí, pasa que muchas personas llevamos la vida de una manera que a veces en esos tres elementos fallamos y resulta exacto, que es fundamental. Esto, por claro, supuesto, claro. estos grandes pensadores, filósofos, escritores, siempre están tomando estas ideas importantes y las plasman porque tienen ese pensamiento un poquito más allá de lo que normalmente estamos viendo en el día a día hasta dónde llegamos. ¿Eh? Y por eso me encanta conversar contigo, porque tú tienes ese estilo, que no es que te quedas en lo que nos dice el manual de SM5, sino que vamos un Exacto, poco más dígame allá. ese, ¿no? Lo Ese cual es catálogo de importante, por ferretería, supuesto. ¿no? Sí. Porque, exacto, lo de SM lo que son es catálogos de ferretería, ¿no? Sí. La ferretería de lo que, ¿cómo se llama? No, De los elementos que y que es configuran la importante, estructura. ¿Mm? y es importante conocer y tener claro para poder abordar todo Claro, esto. claro, Pero el estudio más profundo de dónde viene todo esto, ya es otra cosa. O sea, claro. tiene mucho detrás, mucho detrás. Y precisamente Exacto. estamos en una época donde narcisismo, esa persona que no pasó, que no maduró. Yo creo que el narcisista puro es una persona que no logró madurar, no logró entender que dejó de ser el niño que era el centro de atención en un momento determinado y pasa a ser un adulto, pero se quedó como siendo niño, ¿no? Y después con los peligros de transformar esto en un trastorno, Sí, si se quiere, psicopático o depresivo, con las otras características claro, claro, que que puede pueda, refletir esto. exacto, cómo se va transformando. Entonces, Sí. fíjate, esto nos lleva un poco quizás a lo que es neurocódex, ¿no? Ujú. Porque precisamente neurocódex es, yo lo llamo una metateoría, es una metateoría del conocimiento, o sea, una epistemología. Es una epistemología que propone que en lugar de ver el mundo desde el narcisismo, lo veamos desde nuestra potencialidad real y auténtica de expandir la vida, Ok, de ser cada vez más rico desde el punto de vista del conocer y del conocimiento. de acuerdo. Eh, ¿Y con qué nos encontramos? Con que ese narcisismo personal lo contagiamos al narcisismo disciplinario que yo llamo. Por ejemplo, fíjate, Gerardo, yo estoy en un grupo de psiquiatras. Cada vez que alguien pone una nota o algo sobre el coaching, sobre la psicología, sobre cualquiera que opine sobre la mente, el cerebro y su funcionamiento, ya sea bioquímico, ya sea energético, mental, meten la palabra intrusismo. Yo le digo, pero ¿qué me quieren decir ustedes con Bueno, intrusismo? eso llamamos la palabra dominguera, pues. Exacto, la palabra dominguera para decir, ese no es tu territorio, ese es el mío. No, no te metas en este territorio porque este territorio es mío, ¿no? Como si la naturaleza fuera nuestra, esa versión narcisista antigua de el hombre creado por Dios y que le dio la tierra y los pajaritos para que le cantaran, ¿no? Eh, bueno, eso es de una ingenuidad tremenda, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, cada vez nos lo recuerda la naturaleza y sin embargo volvemos al narcisismo. Ahí está el volcán de Las En Palmas. las islas. Cuando uno ve ese volcán, cuando yo estoy siguiendo las noticias día a día, hoy no le he seguido porque hoy desde muy temprano empecé a hacer otras cosas, pero estoy siguiendo mucho el comportamiento de este volcán, ¿no? Y el comportamiento de este volcán con respecto a la gente que vive en esa isla, ¿no? Y no solo eso, que vive en el planeta, porque esto ya está contaminando todo el planeta
con dióxido de azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, volvemos a la cosa, ¿no? Oye, mi cerebro no me permite ir más allá de ciertos límites, porque mi cerebro tiene como función mirarse en el río para ver la propia imagen. Y entonces no ves más allá, no miras ni siquiera el reflejo de las otras cosas, no miras el reflejo de los árboles, de los otros animales y ni digamos de las otras personas. ¿Mm? Cuesta mucho cambiar el foco, ¿verdad? De atención fascinado por mi propio rostro que mirar, por ejemplo, otras cosas. Y el colmo lo tenemos en que, fíjate, por ejemplo, esta es una tecnología maravillosa, este medio por el que estamos conversando. Tú estás en Australia un día por delante de mí. Y sin Así es. embargo estamos aquí. Bueno, el sueño de Einstein lo llamo yo, ¿no? El espacio-tiempo como una función del el observador, ¿no? Así es. Entonces, esa idea se refleja ahora es en el famoso selfie. Tú quieres una medida exacta del narcisismo, el selfie, el famoso selfie. Ese es parte del modernismo, ¿sabes? Exacto. Entonces, Pero es interesante porque tú que lo dices ahorita, en los medios de comunicación, se refleja mucho este tipo de conducta narcisista porque las personas cada vez quieren verse más bellos o más bellas. Y, exacto, y hasta Photoshop pues, le metemos a la cosa para que no me vean la calva y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese asunto de lejos de conectar, ¿verdad? Por ejemplo, que podamos tener un diálogo tú y yo para yo ver, oye, cómo enriquezco más mi conocer y mi conocimiento de la vida, de esta pasantía maravillosa con mis tres funciones, el, el, esa necesidad también, podríamos decir en oxímoron, Gerardo, de que yo me estoy mirando en un espejo, pero mirar ese espejo también me permite ver la vida en alguna medida, ¿no? claro, Porque es como que yo tuviera en una vitrina, ¿no? Una vitrina para observar el mundo también, no solo que me puedo meter para ahí. Entonces, cuando eso se exagera, aparece el narcisismo clínico. ok, Entonces nos metemos en el territorio de los clínicos. sí. Entonces, a lo mejor, Gerardo, tú como psicólogo me dices, Luis, no te metas en mi campo. ¿Sabe que y perdona que hago una pausa allí porque vuelvo al punto del intrusismo? Este, yo como psicólogo y he dedicado mucho, al igual que tú, mi vida a la PNL porque yo amo la PNL y siento que eso transformó mi vida y yo la utilizo mucho. Ujú. Y, y yo cambié mi esquema sí, yo soy psicólogo y soy psicoterapeuta, pero tengo mucho respeto a un buen coach, a un buen PNLista, o sea, Exacto, que yo no tengo por qué tener ningún problema porque esté haciendo un trabajo muchas veces mejor que yo como psicólogo o mejor que tú como psiquiatra. exacto, Pero entonces, exacto. una de las cosas que tenemos, y ahora lo conecto con este narcisismo que estamos hablando, fíjate, yo jamás lo pensé de esta manera, pero hablando lo veo así. Yo he tenido hasta insultos en mi Instagram porque Seguro. yo estoy permitiendo que a que personas no psicólogos entren en el campo mental. Entonces, reclamos directos, Luis. Una vez alguien me escribió, un colega mío, este, que era ¿cómo fue que me dijo? Algo así como un falta de respeto o algo así. Realmente no fue eso. Y yo le dije, Sí, sí, te voy a responder de una sola manera, ¿ok? Ojalá tú tuvieras, ojalá tú tuvieras la mitad de la experiencia de vida que tiene esta invitada, era por una invitada específica, ¿ok? Ojalá tú y muchos colegas, es lo único que te voy a responder y no respondo más. Y las siguientes veces que me han mandado esto, yo no los respondo porque me parece
me parece tonto, me parece Claro, absurdo caer en esta discusión. sí. Pero Ahora, fíjate ahora, que la ajá, conexión que tú das, pues, en vez de estar preocupándome de ser un mejor profesional, de hacer mejor las cosas, me estoy preocupando por el intrusismo. Qué interesante esto. Pero se da mucho. exactamente, porque es una expresión del narcisismo llevada ya al grupo. Qué interesante. Pues fíjate que es interesante porque nosotros somos seres que categorizamos la vida. Además, no podemos hacer otra cosa. Si nosotros no categorizamos, imagínate lo que significaría repetir cada cosa N veces para poder medio orientarte. No, la categorización te permite universalizar, te permite empaquetar, te permite, eso es la inteligencia humana. Y es lo que te permite entender. Y es lo que te permite predecir, ¿ya? Que es el non plus ultra de la ciencia, predecir, ¿no? Y como Ujú. Albert Einstein dijo, el universo es curvo, la luz es curva, por lo tanto, si usted mira una estrellita, esa estrellita se va a curvar cuando pase por una masa muy grande, y punto. Sí, Y efectivamente, se ratifica después esa observación. Es decir, la predicción se cumple, ¿no? ya. Entonces, esa necesidad entonces de sectorizar a mi manera de entender y tal como lo venimos desarrollando en Neurocodes, que no lo confirma, lo que hace es que empobrece la disciplina, Ya. porque necesitamos las tres funciones, sobrevivir, convivir y vivir. Y para convivir y para vivir, yo tengo que interactuar con otros. Tengo que interactuar con otro humano, en el caso de convivir. Nosotros tenemos, por ejemplo, mascotas que las adoramos y ellas conviven con nosotros y ellas nos hablan y nos piden cosas y tal, ¿no? Entonces, todo el que tiene mascotas, como decía ¿Sabe qué Francis Crick, así? sabe que las mascotas tienen alma. Bueno, Este, la que tenías allá en Ilacot, me acuerdo del Golden Retriever, ella, nubes, sí, nos recibía, ella saludaba a los sí, sí, participantes de tus sí, programas allá. Mira, Luis, y ahora volviendo al tema del narcisismo, está la pregunta, es que ahora en la era moderna se ha incrementado el narcisismo o en lugar de esto es que la, 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 la multimedia y la era claro, digital ha favorecido que se expresen o se expongan más. ¿Cuál de las dos? ¿En cuál sí. vía te va? Eh, yo, yo lo digo de esta manera, Gerardo. El asunto de la vida de hoy en día es que tú tienes 8.000 millones de personas metidas en tu casa. En tu casa, Eso es, sí, sí. Cada vez que tú haces una fiesta, es decir, cada vez que tú montas un cosito de esto, estás invitando a 8.000 millones de personas a que vean eso que tú estás haciendo. Entonces, imagínate lo que eso significa si yo, por ejemplo, tengo una necesidad de ser reconocido, de ser aceptado, de ser querido, de ser valorado, como ocurre en todo animal, por lo menos yo que he trabajado mucho con mamíferos, por lo menos todos los mamíferos tienen esa necesidad. Tienen la necesidad, en primer lugar, de ser reconocido. Es decir, de que un otro le diga, tú estás ahí. Es la primera necesidad nuestra. Es más, es lo primero que ocurre. Yo atendí casi 1.000 partos en mi época entre estudiante y médico general. Y una de las sorpresas que siempre me llamaba la atención y me conmovía es ese momento en que uno le entrega el bebé a la madre. Mira, ese es un instante mágico. Aquella mujer que estaba gritando del dolor y aquel niñito que pegó un grito cuando salió de aquel que lo cambiaron de estadio. así es, ¿dónde Oye, estoy ¿qué pasó ahora? aquí? ¿A dónde estoy ¿Qué ahora? pasó? Si yo estaba muy comodito, muy tranquilo y ahora me sacan para este frío, para esta gritería, este poco de cosas, ¿no? Cuando tú se lo entregas a la madre, allí ocurre un acto mágico, Gerardo. Los dos entran en estado de éxtasis.
éxtasis, los dos, no es la mamá sola, el bebé también, entran en éxtasis, ¿ya? En ese contacto, cuando ella lo carga, cuando ella lo mira y después cuando se lo lleva al pecho, ¿no? Eso te hace ver que ahí aparece la primera necesidad humana, ser reconocido. Así es. Después que uno es reconocido, uno tiene que ser aceptado, porque nosotros vivimos en tribu, nosotros somos seres gregarios. Entonces, te reconozco y te acepto. Y después que te acepto, te quiero. Y después que te quiero, te admiro y te amo. Entonces, eso lo tenemos como una escalerita en Sí, Neurocodes, que son nuestras necesidades humanas. sí. Yo al mediodía, como tuve que ir a hacer unas diligencias y tal, estaba comiendo en un restaurante, ¿no? Almorzando en un restaurante. Se me hizo tarde y tal. Y entonces había un niñito como de 12 años pegándole gritos a la madre, diciéndole, pero escúchame, escúchame, mamá, escúchame. Y la señora mirando el celular. Entonces, para mí adentro yo decía, es raro que no haya intervenido, porque muchas veces yo me meto en esos paquetes, ¿no? A veces Pero provoca. esta vez no intervení. No intervení, no sé por qué. Vi al muchacho, dije, no, esto va a ser un lío. Entonces, la, eh, él, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Reconóceme y acéptame, no me rechaces, porque lo que estaba acusando era el rechazo. Ujú. No, la señora tardó como 15 minutos en contestarle al pobre niño y el niño pegando gritos y todo el mundo lo miraba y tal. Y la señora con su celular, ¿no? Entonces, eso está pasando, Ok. eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Un niño de 12 años, 10, 12 años. Ese niño dice, oye, a cuenta que no me reconoce. Y entonces agarra el celular y le saca la lengua, hace 3 moriquetas y recibe 20 likes. Significa 20 personas lo reconocieron, 20 personas lo aceptaron y además le escriben comentarios. Entonces, por supuesto, ¿para dónde va a ir ese niño? Sí. Entonces, claro, ya tenemos algún tiempito con esto. Es decir, eh, ya tenemos un tiempo, empezamos, ¿te acuerdas? Por allá, creo que finales de los 80, con la PC y con el email. No me acuerdo cuándo como comenzó Ya, el correo ya electrónico, estábamos, pero sí, a finales de los 80, sí. A finales finales de de los... los 80. Entonces, esa generación de padres ya también están viendo el espejo, el río de esos narcisos, donde se están viendo, buscando ser reconocidos, son reconocidos por ese otro que está ahí en el río, son reconocidos por su propia imagen reflejada, en este caso, en el celular. Y entonces la gente dice, ah, bueno, pero mira, en estos días conversaba con alguien que descubrí, tenía allí 1,000,000 y pico de likes. Imagínate, imagínate. Y yo dije, wow, o sea, yo mismo también me maravillé, casi que le doy like. Casi que te da así que se tico en la cara. Oh, claro, yo tengo un amigo que tiene 1,000,000 de likes. Entonces, ¿por qué? Porque eso entonces lo sumo para mí, No, ¿ya? Y entonces voy cayendo en ese juego, que como dices tú, hay un lindero, que es lo que hacemos los psicólogos y los psiquiatras. ¿Qué hacemos? Creamos una frontera artificial, pero es una frontera. Esto es perjudicial, esto es beneficioso. Salud, enfermedad. Si tú vas por la salud, te va bien, no tienes que consultarme, no tienes que llamar. Pero si tú pasas la frontera, ya comienza lo patológico, exactamente. que es otro nombre que le damos pues a los Sí, cursos naturales de la y en vida. esto patológico, ahí, clínicamente caen en los llamados trastornos de personalidad,
Pero el peligro de este trastorno, cuando hablamos del narcisismo, es que muchas veces se mezcla, se combina con otros trastornos que en un caso puede ser el sufrimiento a la persona que se encierra porque no consigue el reconocimiento en ningún lado, o aquel que puede desarrollar un trastorno psicopático y encima alcanza poder. En la historia hay unos cuantos de estos. Qué peligroso es esto. ¿Puedes hablar un poquito de esto, Luis? Si lo sabremos nosotros. Fíjate, ¿qué es lo que hacemos en Neurocode? En Neurocode nosotros vemos todo eso como un espectro. Y estamos claros que el límite es una arbitrariedad que también ponemos los seres humanos. Entonces, hay una realidad. Nosotros somos seres organizados para vivir en sociedad, como la mayoría de los mamíferos. ¿Por qué? Porque la sociedad te da poder, ¿ya? Fíjate que el animal más peligroso de África no es ni el elefante ni el león, son los perros salvajes, esos perros de orejotas gigantescas. ¿Por qué? Porque ellos forman grupos de 30, 40 perros de estos y empiezan a devorar cualquier pieza que sea, cualquier animal que sea, a mordisco vivo. Entonces, esto es una de las cosas más horribles que yo he visto en mi vida, ¿no? Llámese león, llámese elefante, llámese jirafa, llámese tigre, llámese como se llame. Cuando esos perros se reúnen a atacar, son invencibles. Puede que mueran 2, 3, 4, 5, pero los demás van a comer. Entonces, ese es el poder de la manada. Y el otro elemento es que en la mayoría de los mamíferos, las manadas están organizadas jerárquicamente. En algunos casos es el más fuerte, los lobos, por ejemplo. En otros casos es el más sabio, los simios. Y nosotros somos simios. Nosotros somos esa rama. Eso ya negarlo a esta altura sería, wow, una ignorancia básica tremenda, ¿no? Entonces, nosotros nos organizamos jerárquicamente. Y la familia empieza así, ¿verdad? Papá, mamá, después niño. Pero ¿qué ha ocurrido con esta democratización excesiva de respeto del narcisismo de lo que se le ocurre a cada quien en la vida? Que ahora no, ahora pretenden disolver esa jerarquía. Entonces, aquel que nace líder, que tiene genes, vamos a llamarlos genes de liderazgo, y además le alimentan el narcisismo desde tempranito, Terrible. ¿verdad? ¿En qué se convierte? Se puede convertir en un Gandhi, pero también se puede convertir en un Fidel Castro, se puede convertir en un Hitler, se puede convertir en un Stalin, para nombrar los históricos que ya no hay posibilidad de discutir si son buenos o malos. Sí, por supuesto. Porque todavía esto está muy reciente como para que no haya gente que tome, ¿cómo se llama?, posición a favor. Pero, por ejemplo, negar que Stalin se raspaba a la gente como le daba la gana, y de hecho, fíjate que lo dejan morir en sus últimos días, los mismos asistentes y el mismo médico de él lo dejan morir. ¿Por qué? Porque vivían era del terror, porque tú tienes tres formas o dos formas fundamentales, ¿no? Un extremo es la tiranía y el otro extremo es la democracia, ¿ya? Entonces, en esa tensión, el termómetro se mueve, sube y baja, ¿no? Fíjate que de hecho, por ejemplo, casi todos estos personajes, yo que me he dedicado a estudiarlos minuciosamente, casi todos estos personajes que llegan al poder comienzan con un pensamiento democrático, comienzan
con una convivencia generosa. Comienzan con un deseo de hacer bien, pero en la medida en que son gratificados, esto nos pasó con Chávez, por ejemplo, directamente nos pasó con Chávez. Chávez llega al poder queriendo hacer el bien. Él llega al poder queriendo hacer el bien, que llega queriendo que el capitalismo, que lo considera injusto, ¿verdad? No sea lo que sigue evolucionando, sino que se busque un socialismo. Es decir, el extremo de la democracia es el socialismo teórico. ¿Ya? ¿Y qué va ocurriendo? Una vez uno de sus ministros, muy amigo mío, me llamó los primeros meses de Chávez. Chico, ¿qué hago? Este hombre me va a volver loco. Y yo le digo, ¿y por qué? Me llama a las 3 de la mañana para que vaya a Miraflores porque él está leyendo que si un tipo argentino que cabalga por la llanura y el hombre de hierro, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Y a las 3 de la mañana me llama, vente para Miraflores. Y yo le dije a él, mira, si ustedes no lo paran ahorita, lo van a convertir en dictador. Lo van a convertir en dictador. No que él se va a convertir en dictador, sino que la presión del grupo, desde su narcisismo grupal, lo obliga a asumir el rol de tirano. Aquí nos dice Judy, ¿no? El Sí. narcisista. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Empieza a exagerarse eso y le pasa como a Narciso. Porque bueno, está bien, Claro, uno pero, puede pero ver el juego y decir, yo pienso que de alguna manera este Narciso, que por supuesto lo ayudan a florecer, claro, algo que ya claro, tiene claro. ahí, algo que ya viene ahí, hay una inmadurez que presente que no logró superar en ningún momento este líder, no, sin hablar específicamente de uno puntual, pero este líder que necesita esa adulación, que necesita ese apoyo, que necesita que te levanta la imagen, que te diga que eres lo más grande, pero lo que está es logrando algunas frustraciones que trae en su vida que a lo mejor no hayan aflorado y le llegó el momento de aflorarlo. No sé, pienso yo. Eh, sí, por supuesto, porque a lo largo de la vida todos vamos a ir recibiendo golpes, ¿no? Yo no he Ujú. visto todavía el primero que salga completamente liso de esta aventura. Claro, claro. No sé tú, ¿no? Pero yo no he visto nadie que no haya tenido traumas, que no haya tenido circunstancias difíciles. Todos pasamos por allí, ¿no? Ahora, ese centramiento de él y el centramiento del grupo con el reconocimiento, con la aceptación, con el levantamiento de todas esas características de yo soy Superman. Dios. Bueno, acuérdate lo que pasó con esta película que fue tremenda y muy comentada, la del payaso, ¿cómo es que? La del Joker. El Joker, exacto, el Joker, ¿no? Ese, él se va inflando también a cuenta de eso. ¿Por qué? Por la carencia. Uno busca llenar las carencias que tiene. Exactamente, exactamente. Mira, Claro. Judy nos dice, el narcisista es un tipo de trastorno mental. Pregunta, el narcisismo, si no le prestas atención, ¿qué pasa? ¿Ok? Ok. Exacto, claro. Sí, en primer lugar se va inflando, se va inflando, se va inflando. ¿Por qué? Porque lo que nos pone límite es la convivencia. Lo que nosotros nos va poniendo límite y nos va enseñando para yo continuar sobreviviendo, yo necesito, hey, pararme en los semáforos cuando está la luz roja. Un ejemplo tan sencillo como ese, Ujú, ¿ya? ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el narcisista? Que sus emociones y sus sentimientos son cada vez más egocéntricas. Por eso es que, por ejemplo, el extremo, en el caso del psicópata,
Es que fíjate que el psicópata no experimenta el dolor del otro. No, para nada. Cuando uno está más modulado, más modelado en estas cosas antinarcisistas o el otro polo democrático, vamos a llamarlo, ¿verdad? De que uno es más democrático, más igualitario, más hacia entender que uno es uno más y más nada, este, aparece la figura de yo siento lo que siente el otro, ¿no? Ujú. El altruismo, ¿verdad? Y la capacidad de empatía. Y la capacidad de empatía. Entonces, claro, ya yo no me atrevo a hacerle algo al otro que sé que le pueda doler porque me va a doler a mí también. Yo voy a sentir el dolor. Eso, el psicópata, bueno, de hecho, ya hay estudios avanzados en neurociencia donde se muestra, por ejemplo, que esa capacidad que nos dan las neuronas espejo para rebotar, no solo cognitiva, sino afectivamente con las personas, están disminuidas en el psicópata, están atrofiadas, ¿no? Y por eso es que se lanza sin importarle nada. Sí. No me importa tu dolor, yo voy es buscando mi aceptación, buscando mi admiración de parte del grupo que me alimenta. Por eso en la pandilla, fíjate, ¿qué hacen las pandillas delincuentes? En primer lugar, se drogan. ¿Por qué? Porque descubrieron que con la droga disminuyen ese aspecto altruista, ese aspecto de empatía y de simpatía. Y en segundo lugar, se dan fuerza uno con otro. Run, 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 hacen como los perros salvajes, ¿no? Se dan fuerza en la comunicación y eso hace que cada uno adquiera más valor para hacer, por ejemplo, el acto delictivo. ¿Mm? Ujú. Sí. Fíjate que esto fue interesante, me acabo de acordar, el juicio que le siguieron al que fue presidente del Fondo Monetario Internacional. No sé si recuerdas el incidente, ¿no? Donde él intenta violar a una camarera en un hotel. Y la camarera le dice que lo va a denunciar y él le dice, bueno, es tu palabra contra la mía, ¿no? La mujer hace la denuncia, no le hacen caso, vuelve otra vez, se consigue un buen abogado que quería embromar a este personaje y lo llevan a juicio. Y a ese hombre lo investigan, le hacen unos estudios donde ven que sus circuitos de recompensa están fortalecidos y están fortalecidos con la idea de que él es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Porque en cierto ámbito, el que dirige, imagínate tú, ¿no? Todos los reales que pueden ir para Mm. todos lados, soy yo el cabecilla de eso, ¿no? Sí. Imagínate, Narciso es una florcita y Sí. frente a Sí. tamaña jerarquía, ¿no? Así es. ¿Y qué era lo que había? Bueno, precisamente eso, que el hombre se había inflado afectivamente con el poder. Por eso Sí. es que mi recomendación para todo el que anda por aquí es que si tiene poder, que se cuide, que se cuide. Sí, por eso es el Eh, dicho de que el poder enferma. el poder Yo enfermo. pienso que el poder saca la enfermedad que te oculta, pero, y por Exacto. eso se No dice es que el enferma. poder, ¿Eh? es la relación que te llevó a ponerte en la cúspide Claro, de ese grupo. claro. Y cuando hablamos de un narciso, como bien cita Judy por ahí, el narciso necesita atención. Si no le prestas atención, la frustración se enferma de una manera muy mala y puede caer en depresiones terribles, aislado porque necesita esa atención. Entonces, si tú quieres estar bien con un narcisista, lo adulas y es lo que pasa, es parte del peligro, Luis, que con estos gobernantes que tienen estos rasgos narcisistas severos,
donde entonces los súbditos, por llamarlo de una Exacto. manera, en Venezuela Los le ponemos un nombre más bonito, que es el jalamecate, o Exactamente. con adorarlos van a tener los beneficios, y entonces eso lo que hace es engrandecer a este líder, a este político en el sistema de la política, o a este gobernador, director que esté en una Dueño de una empresa, posición en una empresa, que esté en una en una posición familia se en puede la dar cual también. pueda hacer daño, y no me importa porque yo estoy bien, porque yo le levanto el ego todos los días y eso es lo que él necesita. Y punto. Pero esto lo que hace es reforzar el crecimiento del narcisismo de esta persona hasta llevarlo a unos rasgos psicopáticos, o ya con un Claro, trastorno mucho más severo. sí. Fíjate, Gerardo, un poco para resumir, entonces, ¿qué es lo que hacemos con Ujú. Se quedó pegada la imagen, Luis. No sé si ustedes están oyendo, los demás. Levánteme la manito. Si están Oímos a oyendo. usted. Sí, ok, perfecto. No yo? sé qué pasó con Luis, que se le fue la... Ajá. ¿Ya volviste? Ahí estoy nuevamente. Sí, sí, te escuchamos. Sí, es que se acaba de ir la luz, lo que decíamos, el Ah, con cordonazo de razón. San Francisco. Se acaba de ir la luz, por eso Para que también. sepa que no es nada más en Venezuela que se va la luz. También se va en otro Exacto, lado. no, también pasa aquí. Pasa aquí, pasa muy poco, pero pasa. Pero de vez en Sí. cuando pasa. Fíjate, Estaba entonces, hablando el resumen, para ir resumiendo, que exacto, estamos ya cerca de la hora. exacto. Integramos esos elementos, la información que viene, por ejemplo, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de mitología griega, hablamos de lingüística, hablamos de psicología, hablamos de psiquiatría, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de matemáticas cuando colocamos polaridades Sí. 0 y 1, digital, hablamos de tecnología digital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cazando toda esa información y cazándola con ese Ujú. para presentar un solo modelo, que es lo que en este caso un poco he hablado del narcisismo desde este modelo que contempla toda esa información útil que viene de muy distintas fuentes y que combate el intrusismo. ¿Ya? Mira, y esta más información sobre neurocódex, ¿dónde se puede encontrar para que las personas sepan, Sí, puedan investigar un tenemos, poco? tenemos en la actualidad Ujú. www.colegioneurocodex, terminado en x.com. Muy bien, lo voy a escribir Ese aquí. es nuestro principal, digamos, ahorita medio de divulgación para todo Colegio, este momento, este movimiento. Colegio Neurocódex pegado, ¿no? Neurocódex, .com. colegioneurocodex.com. Sí, Correcto. sí. Ahí se los dejo escrito porque Exacto, ahí me está. consta que Perfecto. las investigaciones que ha venido haciendo el doctor Luis Arocha sobre el desarrollo de ese potencial del cerebro son muy interesantes, muy buenas. Ha dedicado toda su vida a este tema de la investigación, y, y como ustedes se han dado cuenta que su estilo es tal y como, y de ahí surge el neurocode, es que todo es importante la relación, y es importante el cómo lo piensa, y es importante entender que tú no tienes la verdad, sino tú tienes tu modelo del mundo, y es importante la tecnología, o sea, todo es importante, y, Todo lo que hacemos. y eso Y es lo que parte dejamos de de... hacer también. Así es. Antes de cerrar, no sé si alguien han estado hoy muy calladitos, y han escrito poco. Si alguien quiere hacer, por aquí escribe Ginette, vamos a leerlo un momentico. ¿Dónde se dibuja la línea entre narcisismo y una persona que se identifica como palabras de afirmación con su lenguaje de amor? Exacto, sí. ¿Qué es el amor? El amor es cuando yo puedo
tu narcisismo y mi narcisismo, ponerlo a comulgar en una dirección común, conjunta. Ujú. Así definimos el amor. O sea, el amor es cuando hay acuerdo. Acuerdo viene de acordio. Tu corazón y mi corazón en la misma dirección. Ok. Esa es la esencia de la palabra amor. Me dicen que lo escribí mal. colegioneurocodex.com. ¿Es así, Luis? Sí, yo lo vi bien. Yo lo vi bien. colegioneurocodex.com. Sí, 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 Que sí. que lo había escrito mal, pero no sé si será que... Pero está bien, pues, aparentemente. Sí, yo lo vi ahí y Si lo vi no, bien. Neurocodex, tal y como está escrito, Si no, puedes buscar Neurocodex. como llamo yo al pana Google, y Google te va a buscar el Neurocodex con el doctor Luis Arocha porque es el creador de este término. Vamos a ver si alguna otra. Así, yo puse ya me faltó la C. Yo puse Neuroodex, le faltó la C. Ah, ya, fíjate que. Mea culpa. Exacto. Claro, como nosotros hacemos gestal, o sea, nosotros hacemos Sí, cierre, yo también, cerrado. yo lo vi bien, Sí, me así pareció es. que estaba bien. Ese es la parte. Bueno, Exacto. entonces, mira, si no tenemos otras preguntas, otros comentarios, estamos llegando al final. Me queda nuevamente agradecer a los que estuvieron aquí hoy. Hubo personas que me escribieron que no tenían la señal, que les costaba mucho conectarse. Y bueno, entonces te dejo la palabra, Luis, para que te despides de las personas que están aquí, tu mensaje final. Sí, bueno, que cuenten conmigo. Yo estoy dedicado a esto, estoy dedicado a la divulgación. Estoy claro en que mi narciso tiene que integrarse al resto de los narcisos y estamos en esta vía que lo que buscamos es vivir cada vez mejor y mejor. Así que allí cuenten tanto con el colegio como con mi persona directamente para Bueno, lo que Luis, sea. me queda agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado a compartir con nosotros. Esto va a quedar grabado. Yo te mando el link para poder compartir Ok, con aquellas personas que no pudieron conectarse y aquellos que tú quieras compartir o Laura quiera verlo después y compartir sobre esto. Y gracias, por supuesto, a los que estuvieron aquí acompañándonos en esta conversa. Un abrazo desde la distancia ok. y me despido Un de todos. abrazo y seguimos.